Le abrí la puerta desnuda. Sí, sí. Desnuda. A un desconocido. Bueno, no era exactamente un desconocido, pero no tenía por qué haber estado en mi casa. Ni a esa hora, ni en ese contexto, ni con esa cara de saber exactamente lo que venía a buscar. Y lo peor, no era la primera vez. Te estarás preguntando cómo he llegado hasta ese punto. Yo también. Porque si alguien hubiera hecho una lista de las mujeres que abrirían la puerta en bolas a alguien que no es su marido, yo no habría estado ni entre las sospechosas. Pero eso fue exactamente lo que pasó hace 21 días. Y desde entonces todo ha ido como en esas pelis donde sabes que el protagonista se está metiendo en un agujero, pero no puedes dejar de mirar. Solo que aquí no hay música de fondo, ni planos bonitos. Solo decisiones de mierda, miradas que pesan, y silencios que duelen más que los gritos. Oscar, mi marido, no sospechaba nada en ese momento. Creía que estaba en el gimnasio. Que salía tarde de trabajar. Que el tráfico en la M30. Que las reuniones eternas. Pero no. Yo estaba en casa. Con Álvaro. Con la puerta abierta. Con todo expuesto. Literal y emocionalmente. Y aquí estoy ahora, 21 días después, sin saber si arrepentirme, si seguir, si correr o si quedarme parada y esperar a que todo estalle. Porque va a estallar. Ya ha empezado a hacerlo. Solo que aún no he llegado al centro del fuego. Estoy en la parte del humo, donde todavía se puede disimular. Donde aún puedo fingir que controlo algo. Pero no controlo nada. Y eso se va a notar muy pronto. ¿Quieres saber cómo lo descubrió? Te lo cuento en la siguiente parte. No fue como imaginas. Fue peor. Fue el lunes siguiente, a las 8:10 de la mañana, cuando todo empezó a torcerse de verdad, y no por algo que él viera en mi móvil ni por alguna foto comprometedora ni nada de eso, sino por una conversación que no debía haber escuchado. Me había duchado y estaba en la cocina preparando café cuando sonó el timbre del portero automático. Pensé que era el mensajero con el pedido de vitaminas que Oscar había hecho el viernes, así que contesté sin mirar y abrí la puerta del portal. No me fijé en la cámara, no confirmé quién era. Fue una torpeza absurda, una de esas acciones automáticas que haces sin pensar porque crees que tienes el control de la situación. Lo siguiente que escuché fueron las llaves girando en la cerradura. Me quedé quieta, taza en mano, sin entender por qué alguien estaba entrando, y cuando escuché la voz de Álvaro desde el pasillo, se me cayó el alma al suelo. Y el café también. No era la primera vez que Álvaro venía a casa, pero sí la primera que lo hacía por la mañana. Siempre lo hacíamos por la tarde, entre semana, cuando Oscar estaba fuera en reuniones o eventos de trabajo. Yo pedía el día libre o me inventaba que tenía una consulta médica y nos veíamos durante esas 2 horas robadas que parecían un paréntesis de una vida que ya no reconocía como mía. Pero ese día no le había dicho que viniera. Él apareció sin avisar. Se había peleado con su novia, sí, tenía pareja, aunque eso lo dejamos fuera de nuestras charlas, y quería hablar, que ya sabemos lo que realmente significaba esa palabra para nosotros. El problema fue que no estábamos solos. Oscar, que supuestamente estaba ya en la oficina, había olvidado unos papeles importantes y había vuelto a casa sin decir nada. Entró por detrás justo cuando Álvaro me abrazó por la cintura y me besó en el cuello como si aquello fuera lo más normal del mundo. Yo ni siquiera había tenido tiempo de cerrar la puerta del piso. Oscar entró al salón, se quedó paralizado, y no dijo nada. Solo nos miró durante varios segundos. Álvaro, al notar su presencia, retrocedió como si le hubieran puesto un cuchillo en el pecho. Yo no sabía si salir corriendo, si hablar, si llorar, si pegarle a Álvaro por idiota o a mí por haber perdido totalmente el sentido común. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo una escena escandalosa como en las películas.
Óscar solo dijo, vete. Los dos. Pero Álvaro no se movió. Ni yo tampoco. Fue como si su voz no tuviera peso. Repetí su nombre, en un susurro, pero él no me miró. Estaba mirando a Álvaro. No con furia, sino con una frialdad que me dio más miedo que si hubiera empezado a romper cosas. Se acercó a la puerta, la abrió del todo y volvió a decir, fuera. Esta vez, Álvaro reaccionó. Cogió su chaqueta del perchero y salió sin decir una palabra. Ni una disculpa. Ni una excusa. Nada. Ni siquiera me miró. Y yo me quedé allí, de pie, con la camiseta empapada de café, con la boca seca, y con las piernas temblando. No sabía si cerrar la puerta o si lanzarme al suelo y pedirle a Óscar que me escuchara, aunque no tenía ni idea de qué iba a decirle. Porque nada de lo que pudiera decir iba a cambiar lo que había visto. Él me había visto con otro. En nuestra casa. En la casa que él pagaba. A primera hora de la mañana. Después de haber salido de ella media hora antes creyendo que todo estaba normal. Él se fue a la habitación. No cerró la puerta con fuerza. No gritó. No hizo nada teatral. Eso fue lo más inquietante. Recogí el café derramado del suelo en silencio y luego me senté en el sofá como un autómata. Me pasé más de 40 minutos allí sin moverme. Solo mirando al suelo, como si algo fuera a aparecer que me diera la respuesta perfecta, como si existiera una fórmula para reparar el destrozo que acababa de provocar. No se me ocurrió nada. Cuando por fin me levanté y fui al dormitorio, él estaba de pie junto al armario, metiendo cosas en su mochila. Pantalones, camisas, una carpeta. Su gesto era tranquilo, metódico, como si estuviera preparando un viaje de trabajo más, no como si acabara de ver a su mujer engañándolo en su propia casa. Me acerqué a él, pero no demasiado. Solo dije su nombre. Óscar. No hables, me interrumpió sin levantar la voz. No me expliques nada. No quiero escucharlo ahora. Solo quiero que... No quieres nada, Laura. Lo querías a él. Pues ya está. No fue planeado, dije, como si eso sirviera de algo. ¿Y eso cambia algo? No. Se giró por primera vez desde que había entrado al cuarto. Me miró, no con odio, sino como si no me reconociera. Como si yo fuera otra persona que simplemente se había puesto mi cara. Voy a casa de mi hermana. No me llames. ¿Y después? No sé. ¿Quieres que me vaya yo? No. Es tu casa también. Pero yo soy la que jodió todo. Eso ya lo sé. Y se fue. No cerró de un portazo. Ni siquiera hizo ruido con las llaves. Solo bajó las escaleras como si fuera otro lunes cualquiera. Me asomé a la ventana cuando oí el coche arrancar, y vi cómo se alejaba sin mirar atrás. Fue en ese momento, y no cuando me pilló, cuando entendí que lo había perdido. Porque no gritó. No lloró. No me reprochó nada. Solo se fue. Y ese vacío fue mucho peor que cualquier escándalo. Me duché otra vez, más por necesidad mental que por limpieza física. Me metí en la cama y me tapé con la sábana hasta la cabeza, aunque era pleno septiembre y hacía calor. No dormí. Ni lloré. Me pasé la noche repasando todo, cuando empezó, por qué lo permití, que había dejado de funcionar entre nosotros, qué parte de culpa era suya y cuál era solo mía. No encontré respuestas claras. Solo un silencio ensordecedor. Y así fue como lo descubrió. Sin mensajes, sin llamadas sospechosas, sin cámaras ni grabaciones. Solo un error estúpido. Una visita fuera de lugar. Una sincronía de mierda. El resto, como dicen,
Ya estaba escrito. Aunque lo peor todavía estaba por llegar. Porque cuando se enfría el dolor y queda solo la rabia, es cuando realmente empiezan los problemas. Cuando Oscar volvió a casa 2 días después, yo llevaba 48 horas sin salir ni para tirar la basura. No había dormido más de 3 horas seguidas, comía cualquier cosa que encontrara en la nevera sin notar sabor y caminaba por el salón como si esperara que alguien me diera instrucciones sobre qué hacer con mi propia vida. No sabía si vendría cabreado, indiferente, decidido a divorciarse o dispuesto a escucharme durante 5 minutos antes de echarme de casa. Tampoco sabía si debía recibirlo en el salón, encerrarme en la habitación o esconderme en la ducha, aunque eso último lo descarté porque me pareció patético incluso para mí. Cuando escuché la llave en la cerradura, se me heló la espalda. No porque fuera a gritarme, sino porque pensé que ya no sabía quién iba a entrar exactamente, si mi marido o un desconocido. Él entró sin hacer ruido y dejó las llaves en el cuenco de la entrada. Llevaba la misma mochila del otro día y una bolsa de supermercado. Ni me miró cuando pasó por delante del sofá, solo dijo tenemos que hablar con una voz tan neutra que me puso más nerviosa que si hubiera venido golpeando la puerta. Se fue a la cocina, abrió la bolsa y sacó una botella de agua, papel higiénico y unas galletas. No entendí si era un gesto de normalidad o una forma de decirme que iba a quedarse un rato y que era mejor sentarse porque la conversación sería larga. Me quedé de pie mirándolo desde el marco de la puerta hasta que él mismo levantó la vista y me señaló la silla frente a él. No lo dijo, pero entendí que quería que me sentara. Me senté despacio, esperando un estallido que no llegaba. Él bebió un sorbo de agua, dejó la botella en la mesa y me observó con una expresión tan cansada que sentí que lo había envejecido de golpe. Quiero que me digas la verdad, dijo sin rodeos. Toda. ¿Qué quieres saber exactamente? Pregunté, aunque sabía que quería saberlo todo. ¿Desde cuándo? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué él? Respiré hondo. No sabía por dónde empezar. Y tampoco quería que lo que dijera sonara como una excusa barata, porque no lo era, pero al mismo tiempo necesitaba decir algo que no lo destruyera más de lo que ya lo había hecho. Empezó hace un mes, respondí mirándolo directamente, para no parecer que buscaba escaparme de la conversación. No fue planeado. No estaba buscándolo. No me levanté un día pensando en hacer esto. Simplemente pasó. Las cosas no pasan así porque sí, contestó él apoyando los brazos en la mesa. No quiero frases vacías. Quiero hechos. ¿Por qué él? ¿Qué te daba? Atención, dije sin disimular. Me hacía caso, me escuchaba, me miraba como si importara lo que decía, aunque fuera una tontería. Contigo ya no pasaba. Tú estabas a lo tuyo, con el trabajo, con tus reuniones, con tus horarios imposibles. Y yo me fui apagando sin darme cuenta. ¿Y tu solución fue traerlo aquí? Preguntó levantando un poco la voz, aunque no llegó a gritar. A nuestra casa. A nuestra cama. Nunca fue en la cama, aclaré rápido, aunque sabía que no cambiaba nada. Siempre en el salón. Y sí, es igual de malo, lo sé, pero quiero ser exacta, no quiero que creas cosas que no son ciertas. Él se quedó callado. No sabía si eso lo aliviaba o lo enfadaba más, pero al menos no se levantó ni se fue. Lo cual ya era más de lo que esperaba. ¿Te enamoraste de él? Preguntó después de un silencio que se me hizo insoportablemente largo. No, respondí sin dudar. No siento nada parecido. No tenía futuro. No era una relación. Solo era escaparme de la rutina. De mí misma, supongo. De lo que estaba pasando aquí entre nosotros. Pensé que si lo mantenía en un rincón de mi vida no afectaría a nada, pero estaba equivocada. Muy equivocada. Eso ya lo sé,
dijo él masajeándose la frente como si tuviera un dolor fuerte detrás de los ojos. Lo que no sé es si lo volverías a hacer. No, contesté con firmeza. No volvería a hacerlo. ¿Por culpa o porque realmente no quieres? Porque no quiero. Porque lo que pasó no fue por él. Fue por mí. Y prefiero arreglar lo que tenemos, si es que todavía quieres arreglarlo. Él soltó una risa muy corta, sin humor, como si estuviera escuchando algo absurdo. Arreglar, repitió. No es una mesa rota, Laura. Lo sé. Has traído a un tío a esta casa. ¿Entiendes lo que significa eso para mí? ¿Entiendes el nivel de humillación que supone? Tragué saliva. No supe qué decir. Sentía el peso de lo que había hecho como si me cayera encima otra vez. Lo sé, repetí. Y no tengo cómo justificarlo. Él se recostó en la silla y se cruzó de brazos. Quiero que me cuentes si vino más veces de las que creo. Y quiero que seas precisa. 4 veces, respondí, casi en un susurro. Una cada semana. Siempre por la tarde. Siempre cuando tú estabas trabajando. Y siempre duraba poco. 1 hora, hora y media como máximo. Él apretó los dientes. Cerró los ojos durante unos segundos. ¿Se lo contaste a alguien? ¿A alguna amiga? ¿A alguien del trabajo? No, dije inmediatamente. Nadie lo sabe. Él sí lo sabe. Y seguro que lo ha contado a alguien. No lo creo. Álvaro no es de hablar de esto. ¿No es de hablar de esto? Preguntó mirándome con una mezcla de incredulidad y desprecio. Pues habrá que ver cuánto aguanta cuando le toque contarle algo a su novia. Me quedé en silencio. No sabía si él decía eso como algo que pensaba hacer o solo era una amenaza emocional. No me atreví a preguntarlo porque cualquier palabra de mi boca podía incendiar más la situación. No entiendo por qué no hablaste conmigo, dijo de repente. No entiendo por qué no me dijiste que estabas mal. Podríamos haber hecho algo. Cualquier cosa. Intenté decirlo varias veces, contesté con la voz más baja de lo que pretendía. Pero cada vez que lo intentaba estabas con prisa, cansado o estresado. Y cuando ya iba a soltarlo, tú me decías que estabas agotado y que no querías discutir. Y yo tampoco quería discutir. Así que dejé de intentarlo. Y decidiste follarte a otro. No lo decidí así, respondí evitando que la voz se rompiera. No fue una decisión consciente. Pero lo hiciste igual, dijo él sin moverse. Lo trajiste a casa igual. Me mentiste igual. Y ahora estamos aquí, intentando hablar como si esto fuera una conversación más. No es una conversación más, respondí casi sin aire. Sé que es grave. Sé lo que significa. Y sé que si decides que quieres separarte, no tengo nada que reprocharte. Él se levantó despacio, caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle. Yo lo observé desde la mesa, sin atreverme a mover un solo músculo. Quería acercarme y tocarle el brazo, pero sabía que sería como intentar agarrar una llama con la mano abierta. No quiero tomar decisiones ahora, dijo finalmente sin girarse hacia mí. No confío en nada de lo que siento en este momento. Solo quiero que entiendas que necesito espacio y tiempo. Y quiero que entiendas que lo que has hecho va a dolerme durante mucho tiempo. Lo entiendo, respondí. Y mientras tanto, vamos a convivir porque este piso lo pagamos entre los dos y no voy a ser yo quien se vaya otra vez. Si prefieres que me vaya, me voy, ofrecí con la voz temblorosa. No quiero que te vayas, contestó él al fin mirándome. Quiero que te enfrentes a lo que has hecho. Quiero que estés aquí, viéndome, sabiendo que me duele, sabiendo que no puedo mirarte sin pensar en él entrando por esa puerta. Sentí un golpe en el estómago,
pero no dije nada. Él respiró hondo, se pasó la mano por la cara y finalmente concluyó. Vamos a hablar más estos días. Y no quiero mentiras. Ni una más. Asentí. Él salió del salón y se metió en la habitación sin cerrar la puerta. Yo me quedé allí sentada, sin fuerzas para moverme, pensando que esa había sido la conversación más larga y más dolorosa que habíamos tenido en años. Y aún quedaba lo peor, porque él todavía no había decidido qué hacer conmigo, con nosotros, con todo esto que ya no tenía forma ni nombre, solo un peso enorme que aplastaba cada rincón del piso y cada intención de arreglar algo que no sabía si tenía arreglo. La primera señal de que algo se estaba moviendo por su cuenta fue el silencio. Pero no ese silencio incómodo y tenso que habíamos mantenido los días anteriores, sino otro tipo. Un silencio frío, limpio, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por parecer neutral, por no hablar más de lo necesario, por no darme ningún tipo de referencia emocional. Dejó de discutir, dejó de hacer preguntas, dejó de mirarme con esa mezcla de decepción y rabia. Se levantaba, se vestía, desayunaba y se iba. Volvía tarde, a veces traía cosas para la cena y las dejaba en la encimera sin decirme si eran para compartir o no. Comía en el salón, en silencio, y si yo entraba, se limitaba a mover el tenedor o mirar el móvil. No había gritos, ni escenas, ni insultos. Solo distancia. Mucha. Y esa calma fingida que no sabía si era resignación o una preparación para algo más. Una noche, después de 4 días en esa rutina absurda, lo vi entrar al dormitorio con una carpeta azul en la mano. Se sentó en la cama y la abrió. Dentro había papeles, contratos, recibos, cosas nuestras. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo y no me respondió. Solo cambió de hoja, marcó algo con un boli y siguió revisando. Me senté en la esquina opuesta de la cama, sin saber si irme o insistir. Cuando volvió a cerrar la carpeta, se quedó mirándola un momento antes de hablar. He hablado con un abogado esta mañana, dijo sin mirarme. Quería entender mis opciones. Nada más. No supe si debía decir algo o no. Solo asentí con la cabeza, aunque él no me miraba. No tenía cara de estar decidido, pero sí de estar preparado. Me ha dicho que tengo todas las de ganar si quiero ir a por todo, añadió. No voy a pelear por nada, le dije. Si decides que quieres separarte, haré lo que sea necesario para no complicarlo. No quiero separarme todavía, aclaró. Pero quiero dejar claro que no me vas a agarrar de los huevos con este tema. Si decido que se acabó, vas a tener que aceptar lo que venga, y no va a ser bonito. No quiero guerra, Oscar. De verdad. Ya la hiciste, respondió él. Solo que no usaste gritos, usaste a otro. Esa noche dormimos en la misma cama, pero en los extremos. No me dio la espalda, simplemente cerró los ojos y se quedó quieto, respirando despacio. Yo tampoco dormí mucho. Me pasé la noche imaginando qué habría dicho el abogado, qué pasos estaba considerando, si había empezado a hacer listas, si había mirado cuentas, si estaba revisando movimientos míos en el banco, si se estaba preparando para algo que yo aún no alcanzaba a ver. 3 días después, una compañera del trabajo me escribió por WhatsApp preguntándome si todo iba bien. Le dije que sí, que por qué lo preguntaba. Me dijo que se había cruzado con Oscar en una cafetería cerca del bufete de abogados donde trabajaba su excuñado y que le había parecido raro verlo entrar allí. Fingí que no sabía nada. No sé si me creyó o si solo fingió también, pero no volvió a mencionarlo. A partir de esa semana, Oscar empezó a moverse de otra manera. Empezó a salir más, a volver tarde, a responder mis mensajes con monosílabos. No me decía a dónde iba. Si le preguntaba, me respondía con cosas como a dar una vuelta o con un colega del trabajo. Un viernes,
Cuando llegó a casa a las 11 de la noche, olía distinto. A colonia que no usaba desde hacía años. A ropa recién comprada. A cigarro, y él no fuma. Le pregunté si había estado en algún bar y me dijo que sí, pero no dio detalles. Le pregunté si había estado con alguien más. Me miró de frente por primera vez en días. ¿Y si lo estuviera? Preguntó. ¿Sería peor que lo tuyo? No, no lo sería, dije bajando la mirada. Solo quiero saber la verdad. ¿La verdad? Repitió con ironía. ¿A estas alturas? Si yo te hubiera pedido la verdad antes de lo de Álvaro, ¿me la habrías dado? No lo sé. Pues yo sí lo sé. No. No hablamos más esa noche. Se metió a la ducha y luego al dormitorio. Yo me quedé en el sofá mirando una serie sin volumen, solo para no sentir el silencio rebotando por las paredes. A la mañana siguiente, encontré su teléfono sobre la mesa del comedor. No suelo tocarlo, pero vi una notificación en la pantalla que decía, gracias por anoche. Un número sin nombre. No lo abrí, no quise ver más. No hacía falta. Tenía claro que estaba viendo a alguien. No sabía si por venganza directa, por despecho, por deseo real o porque necesitaba sentir que tenía el control de algo. No pregunté. No le dije que lo había visto. No quise abrir una conversación que no sabía cómo podía acabar. Me limité a sentarme en la cocina, con el café en la mano, esperando que bajara para ver qué cara tenía ese sábado por la mañana. Él bajó tranquilo, con camiseta blanca, vaqueros y zapatillas. Me saludó como si no pasara nada, preparó su café, se sentó en la mesa frente a mí y bebió en silencio. Durante unos segundos pensé que íbamos a seguir así eternamente, compartiendo espacio, cama, rutina, pero no vida. Luego dijo algo que no me esperaba. He hablado con Sofía. Me quedé paralizada. ¿Sofía? La novia de Álvaro. Le conté todo. Sentí un vértigo inmediato en el estómago. No solo porque sabía que ella no tenía ni idea, sino porque me había prometido no meter a nadie más en esto. Me había jurado que no haría daño colateral. ¿Por qué hiciste eso? Porque quería que él también lo pagara, respondió sin vacilar. Porque si tú fuiste capaz de traicionarme sin pensar en las consecuencias, yo también puedo hacerlo. Y porque quiero que te des cuenta de que todo acto tiene una reacción. Ahora que ella lo sabe, él ha perdido algo también. No solo yo. ¿Y tú? ¿Y tú qué ganas con eso? Nada, dijo con calma. Pero por lo menos ya no tengo esa imagen de él saliendo de nuestra casa sin pagar ningún precio. Ahora que su novia lo dejó, seguro que tiene más tiempo para pensar en lo que hizo. Igual que tú. No supe qué responder. Sentí la garganta cerrarse, la presión en el pecho, la vergüenza, la culpa, el dolor, todo junto como si me lo hubieran lanzado encima de golpe. Me levanté, me encerré en el baño, vomité y luego me senté en el suelo durante media hora, intentando entender si eso era el principio del final o si simplemente estábamos hundiéndonos más lento de lo que pensaba. Él siguió su día como si nada. Salió al mediodía, volvió por la noche con comida para llevar y se sentó a ver la televisión. Ni una palabra más. Ni un reproche. Ni una muestra de afecto. Solo el sonido del tenedor y la televisión encendida de fondo. Esa noche no me habló, pero supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no estaba herido, estaba calculando. Ya no era solo tristeza o decepción, era algo más oscuro. Ya no me ignoraba, me estaba dejando ver lentamente que podía hacerme daño si quería. Que no tenía que gritarme para destruirme. Que no hacía falta ni que me tocase. Y lo peor es que aún no había terminado. Porque la última palabra todavía no la había dicho.
Y yo no sabía si estaba preparada para escucharla. Pero sabía que iba a llegar. Tarde o temprano. Pasaron 6 días más sin que habláramos de nada que no fuera estrictamente necesario. Nos turnábamos para usar el baño por las mañanas, compartíamos silencios en la cocina mientras cada uno desayunaba lo suyo y evitábamos cruzarnos por los pasillos cuando uno iba al salón y el otro al dormitorio. Lo que más me sorprendía no era que ya no me hablara con cariño, sino que tampoco me hablara con rabia. Me trataba con una educación seca, distante, como quien convive con alguien por obligación, y eso me dejaba peor que si me gritara o me insultara. Él ya no tenía interés ni en vengarse, ni en perdonarme, ni en tocar el tema. Había entrado en un estado neutral donde su presencia solo marcaba una cuenta regresiva, y aunque yo no sabía para qué, algo dentro de mí me decía que no iba a gustarme. El domingo por la tarde, mientras yo estaba ordenando la ropa limpia en la habitación, me llamó desde el salón. No gritó, no sonó alterado, solo pronunció mi nombre. Fui hacia él sin responder, con el estómago tenso. Estaba sentado en el sofá, con el portátil abierto, la televisión apagada y varios papeles sobre la mesa. Me miró sin levantar la cabeza, solo señaló con la barbilla el asiento frente a él. Me senté sin decir palabra. No voy a seguir con esto, empezó. Esta situación es insostenible y no quiero vivir así ni una semana más. Lo que pasó no se puede borrar y yo no voy a hacer de mártir ni a hacerme el fuerte para aguantar por orgullo. Asentí sin protestar. Ya sabía que este momento iba a llegar. Estuve pensando mucho sobre lo que me dolía más de todo esto, continuó. Y no fue que me engañaras, ni que fuera en casa, ni que fuera con ese tío. Lo que más me dolió fue que, cuando lo descubrí, tú ya lo habías normalizado. Ya no era un error, ya era parte de tu vida. Yo era el único que no sabía que vivía con una versión tuya que ni siquiera se parecía a la que conocía. No quise interrumpirlo. Lo dejé hablar porque era lo mínimo que podía hacer. Sé que no soy perfecto, sé que hubo cosas que dejé de cuidar. Lo he pensado también. Sé que muchas veces estaba sola y que yo no lo vi o no quise verlo. Pero eso no justifica nada. No cambia lo que hiciste. No lo disminuye. No le quita el impacto. Lo escuchaba con atención, sin moverme, sin justificarme. Sabía que no era momento para eso. Te propuse hablar al principio, arreglarlo si era posible, pero tu actitud me dejó claro que no estabas tan dispuesta como creías. Te vi más preocupada por salvar las apariencias que por entender qué habías hecho. Más nerviosa por si Álvaro decía algo que por lo que habías hecho tú misma. Eso no es justo, dije en voz baja. Yo quise hablar. A mi manera, pero lo intenté. A tu manera, repitió con cierta ironía. Siempre a tu manera. Pues ahora toca a la mía. Ya hablé con el abogado otra vez. Tenemos una propuesta de acuerdo. No quiero pelear por bienes, no quiero joderte económicamente, no quiero complicarte nada. Solo quiero terminar esto de forma rápida y limpia. La casa se vende, lo que se gane se divide. Tú te quedas con el coche. No hay hijos, no hay pensiones, no hay deudas compartidas que no se puedan resolver. Yo me voy a mudar la semana que viene, ya tengo un sitio reservado. Cada frase era una confirmación más de que esto ya no tenía vuelta atrás. No hubo pausa dramática, ni mirada intensa, ni tensión emocional. Solo hechos concretos, prácticos, bien pensados. ¿Y quieres que firme ya? Pregunté, aún procesando la frialdad con la que lo decía todo. Quiero que lo leas, que lo revises, y si estás de acuerdo, lo firmamos esta semana. Si no, lo hablamos, pero no voy a alargar esto más allá del mes. ¿Es eso lo que quieres? ¿Terminar sin más? Él cerró el portátil, lo colocó a un lado y me miró con calma.
Quiero terminar de estar en una relación donde ya no confío en la otra persona. Eso es todo. ¿No quieres ni intentarlo? ¿Ni siquiera con terapia? ¿Terapia para qué? Para aprender a vivir con la idea de que viniste de estar con otro y me diste un beso como si nada. Para aprender a ignorar lo que vi en mi propia casa. Para obligarme a creerte cada vez que salgas sola o te llegue un mensaje al móvil. No supe qué decir. Cada palabra suya era razonable. Tenía razón, aunque me doliera escucharlo con esa claridad. Sé que te arrepientes, añadió. No lo pongo en duda. Pero el arrepentimiento no borra el daño. Y yo no estoy dispuesto a pasar el resto de mis días intentando perdonarte sin conseguirlo. No soy así. No quiero eso para mí. Yo no quería perderte, dije bajando la mirada. Pensé que podía separar las cosas, que podía tener eso sin arruinar lo nuestro. Me equivoqué. Me equivoqué en todo. Sí. Y ahora hay que asumirlo. Guardamos silencio unos segundos. No había más que decir. Todo estaba dicho, firmado emocionalmente, sellado con ese tono de voz que ya no permite respuestas. Quiero que sepas que no voy a hablar mal de ti con nadie, dijo él antes de levantarse. No voy a contar lo que pasó, no voy a usarlo en tu contra. Cada uno se queda con lo que vivió. Y tú, con lo que decidiste hacer. Asentí en silencio. Me levanté también, pero él ya se había ido al dormitorio. Cerró la puerta con suavidad. Ni un portazo, ni una última frase. Solo la puerta cerrándose. Esa noche dormí sola en el sofá. No lloré. Ya no me salían las lágrimas. Solo me quedé allí, quieta, repasando cada palabra, cada decisión, cada omisión que me había llevado hasta ese punto. Lo perdí. No por lo que pasó, sino por todo lo que no supe ver antes. Porque cuando una persona se va sin rabia, cuando ya no necesita ni discutir, es porque ya no queda nada. Y eso fue lo que me dejó vacía de verdad. Firmamos los papeles del divorcio un miércoles por la tarde, en una notaría de Chamberí. La cita duró 37 minutos. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Él llegó puntual, vestido con una camisa celeste, unos pantalones grises de esos que siempre tenía listos para reuniones importantes, y una carpeta negra con todos los documentos ordenados. Yo llegué 5 minutos antes, por miedo a llegar tarde y encontrarlo ya dentro, como si eso empeorara algo que ya no tenía remedio. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, con la cara lavada y ojeras de las que no me molesté en disimular. Nos saludamos con la cabeza, sin contacto físico, sin siquiera cruzar una palabra más allá del necesario hola que suena más a trámite que a saludo real. El abogado nos explicó lo que ya sabíamos. Que todo estaba en orden, que no había impugnaciones, que los términos eran claros. Me preguntó si tenía alguna objeción. Dije que no. Oscar tampoco. Firmamos donde nos indicó, entregamos el DNI, esperamos la copia y salimos sin mirarnos. En la puerta de la notaría me dijo que ya se había cambiado al piso nuevo. Que las llaves del nuestro las dejaba en el buzón esa misma noche. Que si necesitaba algo urgente, podía escribirle. Pero que prefería no mantener ningún tipo de contacto innecesario. Le dije que entendía, que no lo molestaría. Cruzó la calle, se perdió entre los coches y no miró atrás. Me quedé parada unos segundos antes de caminar hacia el metro, sabiendo que esa sería la última imagen que tendría de él, una espalda recta, unos pasos firmes, y una ausencia definitiva. Los días siguientes fueron los más extraños. No fue como lo imaginé. No hubo un vacío inmediato ni una tristeza apabullante. Solo una calma incómoda, como cuando estás sola en una habitación y no sabes qué hacer con tanto espacio. Me costaba incluso ocupar la cama entera.
Me quedaba en mi lado, como si él aún fuera a llegar, como si dejar libre su mitad fuera una forma de esperar lo imposible. Me pasaba las noches en silencio, sin televisión, sin música, sin nada que interrumpiera los pensamientos. Empecé a revisar conversaciones antiguas, fotos, correos, hasta las listas de la compra donde dejábamos notas tontas. Tiré cosas, rompí otras, guardé algunas en cajas que no etiqueté. Quise hacer limpieza, pero no sabía exactamente de qué. Empecé a salir de casa sin rumbo. Caminaba por Madrid sin destino, solo por moverme, por ver gente que no me conociera, por escuchar ruidos ajenos. Me sentaba en parques, en cafeterías, en bancos frente a edificios donde nunca había estado. No hablaba con nadie, no revisaba el móvil, no buscaba consuelo. Solo observaba. Un día, después de casi 3 semanas, recibí un mensaje de Álvaro. ¿Podemos hablar? Lo leí, lo volví a leer, y no respondí. Ni siquiera lo abrí. No quería hablar con él, no tenía nada que decirle. No era odio, tampoco vergüenza. Era otra cosa. Algo más parecido a indiferencia. Esa relación no existía ya. Nunca fue real, pero ahora menos que nunca. Él también lo sabía. No insistió. No volvió a escribir. Y me alegré por eso. No necesitaba cerrar nada con él porque nunca fue un capítulo, solo una mancha en una hoja que estaba llena de errores propios. Y asumir eso fue más duro que cualquier conversación pendiente. Me hice una lista de cosas que necesitaba resolver, cambiar el contrato del piso a mi nombre, revisar los gastos mensuales, actualizar el seguro médico, ajustar los horarios del trabajo porque ya no tenía con quien compartir tareas domésticas, y ver qué hacer con las vacaciones que teníamos programadas para diciembre. Decidí cancelarlas. No quería viajar sola. Tampoco quería ir con alguien por compromiso. Me quedé en casa ese puente largo, viendo series malas y cocinando para mí sola. El sábado por la mañana, mientras desayunaba, me di cuenta de que había pasado el último mes entero sin llorar. Ni una sola lágrima desde el día en que Óscar salió del salón con la puerta abierta. Y no fue porque no doliera. Fue porque no sabía cómo llorar algo que yo misma había destruido con decisiones tomadas en silencio, en la comodidad de la mentira, en la ceguera voluntaria de una insatisfacción que ni siquiera supe nombrar. Mi madre me llamó unos días después para preguntarme si todo estaba bien. Le dije que sí, sin entrar en detalles. Ella insistió, como siempre hace. Le conté solo lo básico. Que nos habíamos separado. Que no había drama. Que habíamos firmado de mutuo acuerdo. No le dije por qué. No le hablé de Álvaro. No me sentía capaz de enfrentarme a su decepción. Ya tenía suficiente con la mía. Mis amigas también preguntaron. Algunas sabían más, otras menos. Con cada una decidí qué parte contar. No por ocultar, sino por no repetir una historia que ya no quería revivir en voz alta. Sabía que ninguna de ellas me juzgaría abiertamente, pero también sabía que muchas no entenderían. Porque para entender algo así, tendrían que haber estado en esa casa, en esa cama, en esos silencios largos donde ya no hay nada que decir, en esas tardes donde te miras al espejo y no sabes en qué momento te convertiste en una mujer que se acuesta con otro mientras su marido trabaja para pagar ese piso. Y nadie quiere pensar que puede ser esa mujer. Nadie quiere imaginar que puede cruzar ese límite. Ni siquiera yo lo quise ver. No volví a cruzarme con Óscar en la calle, ni en el trabajo, ni en ningún sitio. Madrid es grande, y él se encargó de desaparecer bien. A veces pensaba en escribirle. No para volver, no para insistir, sino para decirle que esperaba que estuviera bien, que no le guardaba rencor por nada de lo que hizo después, que entendía sus decisiones. Pero cada vez que abría la ventana de mensajes, no encontraba las palabras.
Cerraba la aplicación y seguía con lo que estuviera haciendo. Hasta que un día simplemente dejé de pensarlo. Y eso, me di cuenta, también era parte de aceptar. Con el tiempo empecé a hacer cosas que había dejado de hacer sin darme cuenta. Volví a leer libros enteros sin parar. Empecé clases de yoga, aunque odiaba levantarme temprano. Cambié el color de las paredes del dormitorio. Pinté todo de blanco, quité las cortinas pesadas y dejé que entrara más luz. No porque quisiera empezar de cero, sino porque necesitaba sentir que ese espacio ya no era el mismo. No lo hice de golpe. Tardé meses. Pero lo hice sola. Sin ayuda, sin nadie opinando, sin pedir permiso. Y eso, aunque suene insignificante, fue uno de los pocos momentos en los que sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No sé si estoy mejor. Tampoco sé si aprendí todo lo que tenía que aprender. Pero sí sé que ya no estoy en el mismo lugar. Que la mujer que abrió la puerta en ropa interior a un hombre que no era su marido ya no vive aquí. No sé si se fue por vergüenza, por dolor o por pura necesidad de no repetirse. Pero se fue. Y en su lugar hay alguien que, aunque no tenga todas las respuestas, por lo menos sabe que no va a volver a dejar que todo se hunda mientras finge que todo está bien. Eso fue lo que quedó de la historia. No hubo reconciliación. No hubo segunda oportunidad. No hubo cierre perfecto. Solo una ruptura limpia, un proceso doloroso y un después que no se parece en nada a lo que imaginé. Pero es lo que hay. Y con eso, me toca vivir.